a Víctor en Nina Menocal, a Víctor Zamudio, que en paz descanse, y después conocí a Ubaldo también, y cuando yo dejé Nina era precisamente no por Ubaldo, por supuesto, no tenía ni siquiera idea de que podría yo estar ahí, Ujú, pero sí quería que mi obra sintiera otras tensiones y se pusiera a prueba en otras situaciones, ujú, que sé que Nina siempre atina en muchas cosas y no fallaba en aquel entonces tampoco, ujú, pero yo quería someter a otras cuestiones el trabajo, ¿no? ujú. Y después, a través de Víctor, me dijo, ¿por qué no te acercas con Ubaldo y platicas? Siempre le ha gustado tu obra, bla, bla, bla. Y así fue que empezamos también ahí con KBK. Ujú. Pero Waldo, es como extrañísimo porque ¿cuánto tiempo estuvo como Waldo? Como 5 años que le fue como increíble. Sí, sí. O sea, 5 años que yo recuerdo que cada exposición era como muy buena, con muy buenos artistas, y de repente, ¡fum! Sí, Desapareció, se esfumó, sí, se esfumó, y la última vez que escuché de él, creo que está de locutor de radio en, algo en, así. en Argentina, creo. Pero la verdad es que sí fue como, creo que fue como un momento muy choqueante que Ubaldo se hubiera ido, porque la propuesta en términos latinoamericanos la tenía como muy clara, incluso antes de que empezara como este boom que hoy en día ya estamos viendo como lo que tú decías, como una especie de resaca de Ujú. todo eso que sucedió para el mercado latinoamericano y que ahorita yo creo que le está funcionando muy bien, por ejemplo, al mercado africano principalmente, Africano, con africano, sí. ferias, con exposiciones, con una forma de mostrarlo de manera como muy diferente, que yo creo que con el arte latinoamericano estaba funcionando muy bien y que fue como también el boom de cuando inició Miami Basel y que llevó a todos estos artistas Mm, latinoamericanos a otras dimensiones y también a ujú. olvidar la idea de artista latinoamericano. Sí, también pasó eso, ¿no? Te digo que siempre es una cuestión de factorización, son muchos elementos que coinciden y generan un producto, generan una nueva ecuación. Entonces estuvimos ahí. KBK, por supuesto que en su momento tuvo una super proyección junto con nosotros, los que la conformamos. Eh, y sí, duró, bueno, yo estuve ahí de 2006 a 2009, poco más de casi 2010, y ahí fue que me despedí también. Yo decidí salir y Ujú, 2 meses después desapareció, ¿no? ujú. Esa es la historia, ¿no? Pero mientras tanto, sinceramente sí, Ubaldo siempre fue un buen galerista, alguien que buscaba, alguien que tenía mucha hambre de que pasaran cosas, ¿no? Eso a veces se extraña, porque el contexto era otro también, pero era un personaje valioso. A mí me parece siempre que se le deberían de aprender muchas cosas a alguien como él. Yo creo que de Mm. Ubaldo y Víctor hay muchas cosas que todavía se pueden seguir diciendo y que se están perdiendo con el tiempo, por desgracia, Mm. porque justamente creo que también fueron como personajes muy polémicos Sí. que generaban como grandes emociones, o sea, tanto como buenas como malas, Ujú. pero que lograron posicionarse en un lugar que era como estratégico en ese momento, que era la colección Jumex. Sí, ujú. Así fue. O sea, también Jumex cumplía en ese momento un gran porcentaje de los aconteceres del arte contemporáneo en México, ¿no? Por no decir Latinoamérica. Vamos a ese sistema, a ese nivel de cosas, ¿no? Ese conjunto de situaciones que algunos tuvimos la fortuna de conocer como alumnos en la Esmeralda, por ejemplo, siempre nos llevaban a Jumex y uno pensaba, wow, ¿cuándo estaré en esto? ¿No? O alguna vez estaré en esto, quién sabe. Y de repente sucede, ¿no? Y de repente te das cuenta de que también, digamos, tu intención de ser artista o en tu vida no necesariamente radica en esta clase de cuestiones nada más, ¿no? Uh -huh. También es un aprendizaje, también se tiene que aprender eso, ¿no? Justamente Carlos de la O nos está mencionando de que
de que los galeristas, yo creo que han de haber sido que como del 2002, 2010, 12, eran unos Sí, galeristas que eran como muy aventados. Y en ese sentido, Kurimansuto, pues fue como un parteaguas, porque realmente sí eran como los chavitos que decidían que su primera exposición fuera como en un mercado público y que la sí. exposición se llamara Mercado Público, haciendo como crítica de todo eso, Ajá. que ¿cómo se llama? Los 2000 definitivamente nos tocó como una época en la que todo era posible. O Sí, sea, parecía que sí. como que no nos tocó tanto el sufrimiento de generaciones pasadas, que sí les tocó como muy complicado y muy difícil abrir como la brecha, sino que Eh, nos tocó como que ya la brecha un tanto abierta y nosotros tener como la posibilidad de poder pasar y creer que era todo posible. O sea, recuerdo, por ejemplo, otras Ujú. galeristas que nos está mencionando Carlos de la O, Elizabeth Díaz, que también estaba como justamente en ese momento cuando abrió su Sí, galería en Polanco, y por ejemplo también José García cuando claro, estaba José. Ujú. abriendo proyectos Monclova y que uno pensaba así como de que bueno, y este chavito cómo le va a Sí. hacer para aguantar, y sin embargo Mm, creo que sí nos tocaron como varias personas. Yo creo que a ti te debe haber tocado cuando está Patricia Martín estaba de directora de claro, Jumex y era como sí. muy de apoyar a un grupo de artistas, y creo que hasta cierto grado lo que hizo Jumex era lo que hubiéramos deseado que hubiera hecho un poco el Fonca, que era como Ujú. que fuera el empujón. O sea, Sí, que eso es un buen tema. el Fonca no fuera como la finalidad, sino como que fuera el empujón, que sí fue Jumex, porque al final de cuentas, como que por ser una institución privada y relativamente pequeña, daba como más rapidez y más posibilidad de que si tú les escribías y les decías, oye, me gané una beca y no tengo dinero para el boleto de avión y me tengo que ir el domingo, Ujú. te dijeran, bueno, Sí, está bien, vas. sí, no era, digamos que era un sistema muy práctico, muy rápido de sí, no, ok, gracias. Sí, la verdad es que sí, fue un factor muy importante Jumex y sus personajes. Yo los estimo a todos. Tuve la suerte de coincidir con esa generación de Jumex, ¿no? Uh -huh, Eh, con esas grandes inauguraciones, incluso viajes, me tocó viajar con ellos a Viena, o sea, realmente para instalar allá con Morris, uh -huh. entonces, sí, como que se prestaba para otro tipo de relación, incluso se pensaba en el museo como aquel elefante que alguna vez iba a estar construyéndose, con toda la intención de que fuera el satélite que dominara y centrificara la atención del arte contemporáneo en la Ciudad de México, no, no al revés, no el Uh -huh. satélite en Ecatepec. Sí, no, y Entonces, aparte creo que ya se perdió Ecatepec. además, sí, no sé qué pasó allá, O sea, creo que pero ya bueno, ahorita nada más es bodega. si todos teníamos como una parte de la esperanza a futuro, en el porvenir, a ver a dónde daba, pero si todos estábamos con atención ahí, ¿no? Viviendo el presente, pero siempre pensando que hubiera un porvenir para todos. Entonces, Sí. era bastante romántico, ¿no? Era Oye, algo curioso. pero en esa relación romántica creo que lo que tú siempre has como sabido establecer son como las cuestiones de cómo se establecen, no sé si llamarlo como sistema de amistades, Ujú. pero sí como una especie de constelaciones de las personas que están a tu alrededor, que creo que con Ubaldo era como muy claro. O sea, creo que una cosa que tenía la galería de Ubaldo es que eran amistades sin ser exclusivos, Sí, haciendo sí, sí. referencia a otra clase de galerías que pareciera que si Ujú. estás ahí ya no puedes nunca jamás voltear a Saludar, ver, como digo yo. Exacto. saludar o voltear a ver a nadie, Saludar a nadie. sino que Sí. creo que el sistema de Waldorf sí era como un sistema de constelaciones en donde están juntos, pero al mismo tiempo como que se abrían las posibilidades de que
de que hubiera como una comunicación entre ustedes sin que se sintiera como una competencia así de esas mala onda de voy a sacar el cuchillo y así de voy a ponerme como Jack Nicholson. Sí, sí, sí. No, bueno, pero esto que tú estás figurando es divertido y también es parte de los, no sé, no decir mitos, pero sí es parte de las ideas que uno se va construyendo, De lo romántico. de parte del romanticismo trágico, así oscuro, del lado alemán, ¿no? Del doctor Caligari y todo esto así como más oscuro, todas las historias atrás del telón. Había parte de verdad y era más divertido que eso también, más bien era como partido político donde al final de todo se van a la misma cantina y no importa el partido, todos conviven, era más eso que realmente ahí como sacar el cuchillo, a ver. Eh, sí, pero por ejemplo esto que decías del funk es interesante porque además el funk es un tema actual y tal vez Sí. debería serlo siempre, pero en otros sentidos. Eh, tome- Tomemos el ejemplo de lo que está pasando. El funk ahora está reaccionando a muchas cosas que le vienen de fuera y también está generando desde dentro algo que la condición que nos toca vivir por la pandemia, etcétera, lo está no forzando, sino conduciendo hacia salidas que a lo mejor nunca se le hubieran ocurrido y eso está Ujú. muy bien para los artistas que somos becarios de alguna manera y para ellos mismos como sistema y como plataforma. Entonces, yo creo que siempre ha habido una... Yo soy becario de jóvenes creadores y del sistema, ¿no? En su Ujú. momento. Y a mí sí me parecía siempre que había una desempatía absoluta, que tenías que definirte por un lado o por otro. Ayer lo tuiteé más o menos por ahí con el Ujú. fallecimiento de Oscar Chávez, que a mí me Ujú. parecía o sea, me parece un personaje que nunca fue valorado en su justa dimensión pero siempre fue con este prejuicio que se parece a este que te acabo de mencionar, Ujú. en tanto debes de elegir o eres bohemio o eres profundamente filosófico o eres profundamente, ¿sabes? O sea, siempre tienes que tener un perfil prearmado para los prejuicios porque no vaya a ser. Entonces, Ujú. me parece que padecemos de hecho todavía de eso y espero que la pandemia sea una de las paradojas grandes que nos conduzcan a las otras salidas posibles, porque estábamos muy, muy dispersos como becarios, como sistema cultural, como parte del mainstream. O sea, no había tal amalgama, siendo que somos una sola cosa, nos guste o no. Ujú. Y yo creo que vendría bien revisar eso ahora que estamos hablando tanto del cultura y del aparato y del funk y etcétera. Yo creo que ahí tendríamos que estar pensando por qué no hay sí, por qué no nos Ujú. cohesionamos, ¿no? ¿Por qué no nos fusionamos? ¿Por qué tiene que pasar algo grave como esto para que entendamos que es para todos la cultura, no es nada más para unos cuantos, ¿no? Ah, Yo pensaría, yo lo estoy viendo como desde afuera, porque yo obviamente nunca he sido becaria del FONCA, ni del sistema de creadores, ni podrías de aplicar, nada, ni del podrías aplicar. Jumex, ni de nada. Ahí podrías aplicar. Ay, Hay sí. muchos, hay muchos apartados que puede ser. Pero la cosa es que creo que sí una cuestión como muy interesante que uno veía como de afuera del FONCA era como esto de las reuniones de los jóvenes creadores, ¿no? Que uno Ajá. pensaba que ahí era como el punto en el que podría haber una cohesión, porque justamente todos están en el mismo lugar y están platicando acerca de sus proyectos y están buscando qué es lo que va a suceder con cada uno de sus proyectos. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que sí funcionaba. O sea, digan lo que digan, haya recortes o no después al respecto. Tener 3 encuentros al año como joven creador a los menos de 35 años es vital. O sea, no puedes tener otro tipo de experiencia más grata y más importante en tu vida de estudiante o de artista, ¿cómo se le llama? Eh, Sí, de artista. Uh-huh. artista joven o artista sin este tipo de cuestiones, porque sí, no solo aprendes a convivir y a hablar acerca de tu proyecto, lo cual algunos también realmente padecemos de eso, algunos no sabemos hablar de nuestra obra ni siquiera, y eso te forza, es como tener una especialidad, como una especie de Uh-huh. maestría, ¿no? Breve, en donde te asumes y ellos te asumen como alguien que ya estás ahí por algo, entonces tú debes de responder a esa altura,
Pero más allá de todo eso, por ejemplo, yo tuve de becaria Magali Lara Ujú, y ella se hacía encuentros en su casa, además de los tres oficiales, ujú. y todos felices y contentos en la experiencia. O sea, realmente sí es una maestraza en ese sentido, Oye, ¿no? pero los encuentros que son, es como así terapia de grupo donde llego Ah, y digo, estoy haciendo tal pieza y estoy teniendo tales complicaciones y quiero matar al marquero porque no logra hacer lo que yo quiero que haga. supongo que se divide o se subdivide en depende de la categoría. Yo había escuchado que, por ejemplo, las de fotografía eran muy rígidas, muy teóricas, muy tiesas en pocas palabras, y en otro sentido lo de gráfico, pintura era mucho más suelto, mucho más de divertirse en el buen sentido, ¿no? De dejar a que ocurrieran las cosas y también no hacerla tan cansada como se podría decir, ¿no? Entonces, sí, y también dependía mucho, igual que en la escuela, del tutor que te tocara, eso sin Ujú, duda, ¿no? Por ejemplo, me tocó Magali, pero después siguió Mario Rangel. A mí me hubiera encantado tener a Mario Rangel de tutor, aunque ujú, lo tuve de maestro un poquito en Esmeralda, pero nada que ver. Y así, ¿no? Eso también es bonito, que cada periodo se renueva la plantilla de becados y de becarios y de tutores. Me parece que es muy sano, ¿no? Por eso cuando se dice que hay como un aparato que mueve los hilos detrás y que siempre caen los mismos, tanto de los alumnos como de los profesores, a mí no me consta y además a mí me consta todo lo contrario en tal caso. O sea, este, yo he Bueno, aplicado, yo te digo algo, me saqué una beca del sistema, digo, de jóvenes creadores, pero para que me la dieran tardó seis veces que no. O sea, nada que ver ah, ok. Sí, sí, nada sí, con, de con que que a la primera atinas y ya eres rey del mundo, no es cierto, eso es mentira, ¿no? Igual el sistema no se diga, absolutamente no, no absolutamente para nada, ¿no? oye, pero estas becas y estas oportunidades lo que te dieron es la posibilidad de que pudiste hacer proyectos fuera de México, que creo que ahí fue cuando ya nos empezamos a juntar y ahí fue Ujú. cuando llegaron ciertas cositas a la casa. Y Sí, ahí fue. y fue como Ajá. a mí me gustó mucho cómo tuvimos el acercamiento porque me dijiste, ven, y fui. Ah, sí, al estudio. Justo antes de salir a Alemania fuiste, justamente Ajá, ajá. antes. O Sí, sea, claro, sí. yo justo acababa de regresar de Nueva York y me dijiste, ven, fui y estuvimos tomando capiriñas y salí Sí, muy preparamos. contenta. Sí, nos fue bien a todos en esa tarde. Nos fue Fue bien Ulises, a fue todos. en aquel entonces fue Ulises contigo, todavía vivía contigo tu roomie Sí, mi Ulises. roomie Me Ulises, que acuerdo, ahorita ya vive en buen tipo, Taiwán, buen tipo. Sí, que buen ya va a ser tipo. papá. Muy bueno. ¿En Taiwán? Ah, ok. Sí, no, y aparte está aprendiendo, creo que está aprendiendo mandarín, entonces sí le está como costando trabajo esas cuestiones. Pero yo ya te había Ajá. conocido por Ubaldo, Sí, ya te había conocido un sí, poco por la ya. relación con este Morris. Y lo que Sí. creo que me gusta mucho de tu obra es que tienes la capacidad para entender los espacios de manera muy especial, porque como que puede ser un espacio pequeño que lo vuelves enorme o puede ser un espacio grande que lo puedes convertir en pequeño y creo que muy pocas personas tienen la capacidad de entender las cuestiones espaciales de ese sentido. O sea, estoy pensando mucho en los dibujos, Ajá. que son dibujos que pueden ser como muy pequeños, pero que te dan la idea, creo que el ejemplo más claro es el ejemplo de El Principito y de cómo has retomado El Principito para ti, que es el elefante dentro de la serpiente. Y Ah, cómo, te acuerdas, sí, claro. y cómo tú lo haces como tuyo, pero que justamente tiene eso de cuando lo ves piensas que es un sombrero, pero cuando te acercas en realidad es la descripción del niño diciéndote que la serpiente se había comido al elefante y literal el elefante está como dentro de la Ajá. serpiente, que es, o sea, es esa cuestión de los espacios, es un espacio pequeño, como podría ser una serpiente, haciéndolo gigante con un elefante,
pero al mismo tiempo los elefantes podrían ser como pequeños y podrían ser como casi casi un elefante enano que vive en tu casa y Sí, los sí, sí, sí. caballos y toda, creo que toda la relación también que tienes con las cuestiones de los zoológicos y de los animales Mm, es completamente bella, o sea, porque hace mm. que sonrías en el momento en que las estás viendo y que quieras averiguar qué es lo qué más está sucediendo dentro de esa historia. Sí, volvemos a lo mismo, ese relato, todo esto que acabas de relatar y que es en sí mismo un relato, yo creo que lo que tiene todo un fundamento existencial literario, es un espacio Ujú, literario. Yo me acuerdo mucho cuando en el Tamayo estuvo Gabriel Orozco con su exposición, ¿no? Por primera ujú, vez en México. Yo estaba todavía saliendo de diseño, ¿no? No estudiaba todavía arte. ujú, No tenía idea de Gabriel Orozco ni de nadie, ¿no? Y para mí ver lo de Gabriel Orozco eran solo palabras. Yo siempre lo relacioné con vocabulario, ujú, esa exposición, ¿no? Porque tenía ujú, yo ese interés o porque tenía yo esos filtros, pero a mí Gabriel Orozco lo primero que me produjo fue pensar en palabras. Pasó el tiempo y bla, 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 ¿no? Pero ahora que lo mencionas, yo creo que sí, mi entender espacial y matérica proviene mucho de entender el espacio literario por un lado y también por no perder como el interés no de sorprenderme ni de investigar, pero sí de no creerme todo lo que ya doy por hecho, ¿no? ujú. Hace poco me entrevistó Carlos de la O, por ahí va a salir la entrevista yo creo que pronto, y le decía que sí, que yo llevaba la contraria siempre al, a la situación y no solo por necio, no por necio o por radical, o por contestatario, sino porque me parece que esa es la verdadera manera de entender una misma cosa de otra forma. La Ujú, escultura para mí, la que estoy haciendo ahora sobre todo, tiene mucho que ver con este desarrollo mental en donde te cuestionas más que responderte ujú. y no asumes nada terminado, te dedicas más a transformar cosas en vez de a concretar cosas, entendiendo la sustancia como esta posibilidad de transformación constante o eterna y así casi que nunca me aburro en ese sentido tampoco. Y bueno, sí, el zoológico, los animales siempre han sido parte de mi vida desde la infancia, así que no fue difícil hallarlos en la madurez o en la Ujú, adultez. ujú. Estaban ahí y yo solo los reencontré, ¿no? Sí, sí. Pero es como muy bello porque creo que también otra cosa que tienen tus piezas es como que traen paz. O sea, como que traen un cuestionamiento, pero justamente de paz. O sea, no es el cuestionamiento agresivo, violento que necesitas como actuar, sino más bien es como un cuestionamiento de meditación en la que tienes que estar como viendo y descubriendo los detalles, las pequeñas frases que sueles poner, por ejemplo, ahorita estoy pensando en las piezas que están en esta casa de Ujú. los pinos y cómo se corta el pino, pero sin embargo deja como una pequeña viruta, por decirlo de alguna manera, que es como una especie de mensaje y que Sí. todo eso lo que hace es que cada que la ves se la vuelvas como a tratar de descubrir, no la tienes como dada de una intención. Sí, es parte de... No puedo decir que sea una estrategia. Yo creo que cuando descubra que es una estrategia la voy a abandonar. Parece que es un recurso, pero la verdad es que no lo es. Eh, Mi manera de producir más bien es muchas cosas simultáneas. Uh -huh, Eh, Puedo dibujar un elefante en la mañana y después irme a hacer una cuestión abstracta y seguir después en la tarde con otra cosa. O sea, nunca me peleo conmigo mismo en ese sentido, ¿no? No tengo ese orden mental, uh para -huh. bien o para mal. Entonces las piezas creo que son traducción de todo eso, ¿no? Y también el proceso, lo entiendo como esa parte donde te debes de permitir fallar. Yo creo mucho en los errores. Hay mucha gente que conozco, colegas muy queridos,
y que les cuestiono a veces que siempre quieren conectar de home run en todas las piezas. Parece que nunca fallan y lo que siempre nos presentan son increíbles cuestiones terminadas perfectamente y yo no Ujú, creo en eso, la verdad es que no, la verdad es que cuando sienta que estoy haciendo eso me voy a ir para otro lado por seguridad mental porque no me la ujú. creo, no me gusta sentirme cómodo en eso. Entonces, me gusta someterme a esos procesos mentales, esos cuestionamientos, lecturas varias, películas, tú sabes que me gusta el cine Ujú. también, la música pesada me fascina, por poner un parámetro, pero tampoco es que sea el parámetro, no para nada, pero lo hago parte, ¿no? Ujú. Hay que incorporar de alguna manera todo eso a la resultante que podría ser un producto de arte, vete a saber también qué es eso. A veces uno cree que es un producto de arte y resulta que nunca en la vida lo fue, ¿no? O sea, porque no terminó su ciclo como tal. Si es un Ujú. producto, tendría que ser, como buen diseñador, tendría que Ajá. tener una función al final en donde es útil en algún momento. Y la verdad es Ujú. que a veces es útil en una bodega en el rincón, porque nunca sale de ahí. O sea, vete a saber, ¿no? En ese sentido, yo creo que, por ejemplo, en algún momento tuve la oportunidad de ver todas tus libretas. Las Ah, escribe. te las encargué a ti, sí. Sí, yo me Ujú. las quedé. Entonces, yo creo que era como, hasta cierto grado, hoy que las veo, o sea, hoy que pienso y repienso en ellas, es como un proceso como muy nostálgico también. Porque, por ejemplo, nada más el hecho de que la libreta se escribe y la portada tenga el escribe, o sea, es como de una época que ya quedó como atrás, como de unos sueños que justamente era lo que estábamos comentando de Jumex, que esperábamos que todo esto se fuera como a una cuestión increíble, sublime para todos y que de repente hoy nos encontramos en una situación en la que creo que muchos de nosotros estamos con cara de ya, o sea, no me dan ganas de pensar en vivir en otro lugar que no es aquí, no me dan ganas de pensar en viajar porque es como una cuestión de que, güey, o sea, no sé, no sé si se apagó el chip o se quedó dormido, que también en algún momento estaba comentando que me recordaba esta situación un poco como a los 80. Ujú. Entonces les estaba diciendo que yo recuerdo cuando era niña en los 80, pues los domingos no había nada que hacer. Todo estaba cerrado, todo estaba Cerrado. vacío, podías caminar por las calles, no había la cantidad de vendedores ambulantes que existen hoy en día, no había la necesidad de querer ir a ningún lado, Eh, no había la necesidad, o sea, no sé, yo recuerdo que era raro que comiéramos en restaurantes, era raro que hubiera exposiciones más allá de el Tamayo, a veces el Carrillo Gil, a veces el Museo de Arte Moderno. sí, Recuerdo con sí. mucha nostalgia el Centro Cultural de Arte Oh, Contemporáneo cómo no. y, Seguro, sí. y creo que el Centro Cultural de Arte Contemporáneo de Televisa lo que me hizo pensar mucho es que ni mucho amor, ni todo el amor, ni todo el dinero a ninguno de los dos lados. Ni, Sí, ni mucho amor, ni mucho dinero a la iniciativa privada, ni mucho amor, ni mucho dinero al gobierno. sí. Porque los dos tienen la capacidad de que mañana despertemos y digamos, a lo mejor Jumex ya no existe. Ya no está, claro. Sí, Entonces sí, sí. es así como de que, ¿y a quién le vas a echar la culpa? ¿A quién vas y le reclamas y le dices, oye, yo necesito mi café todos los días ahí? Y me van Bueno, a pero decir, es que eso pasa por ser un art lover como tú, porque yo no soy un art lover. Sí. no, no, Yo no. lamenté mucho que se Pero, fuera el de Televisa, pero no soy art lover. sí, sí, O sí. sea, Pero, bueno, por ejemplo, si a ti te cerraran la parroquia, te aseguro que también pondrías el grito en el cielo. no, el jarocho, por El favor. jarocho, el La jarocho, perdón. parroquia es de Ese es el de Veracruz. Veracruz. Es El bonito, jarocho. pero está en Veracruz. Sí, sí, sí. Sí, Pero, no, sí ahí pondría el grito, sí, seguro. o sea, entonces hoy en día es así como de que me recuerda un poco como a esa sensación de que pareciera, no sé cómo lo estás viviendo tú, pero por ejemplo, los sonidos.
Sí. de la ciudad están cambiando completamente. O sea, hoy en día escucho un sonido que no sea como tranquilo y brinco porque es así como de, cómo pueden escuchar a Oscar Chávez a todo volumen? Bueno, porque acaba de morir. Sí, ayer me tocó fiesta Hay de que trova. recuperarlo, de verdad que hay que recuperarlo. Mira, yo no soy de Oscar Chávez, no puedo decir, por supuesto, ¿no? Pero es valioso, o sea, de alguna manera, ¿no? Hay que recuperarlo, si es que nunca lo tuviste, hay que acercarte, ¿no? Eh, Recuerdo, hay dos canciones que sí tengo de Oscar Chávez, que es la de Merceditas, Ujú. que pinche drama. O sea, es así como de, Todas son un drama, todas son un drama. ¡güey! Y la otra es la de Macondo. Claro, O sea, yo creo que Macondo sí fue bonita. como de las canciones que más recordamos. Pero, regresando a tu obra, Sí, yo creo que me sí, gustaría platicar de esta serie que realizaste inspirado en Albers, porque sí. justamente me tocó escuchar un podcast que estaba hablando de la exposición de Donald Judd, que Ujú, acaban de inaugurar en el museo, en el MoMA, creo. Y ujú. estaban hablando, y esto me llamó mucho la atención porque el hijo es el que se encarga de toda la fundación y todo esto. Y entonces le Ajá. hicieron una pregunta así como de que, o sea, todos hablando sublime de Donald Judd, hablando de que es Albers, es Rothko en escultura y es como esta idea de paz y tranquilidad que estábamos hablando. Y le preguntan al hijo qué opina de la recepción de la obra de su papá con el público, tanto en el MoMA como en Gagosian, como en David Swinner. Y el hijo contesta algo Ah. así como de, mira, cada persona es un mundo y yo no me voy a meter en eso y no me interesa lo que opine la gente. Y yo me quedé así, casi como, ¡uy! ¡Qué sacrílego que dice eso! Pero sin embargo, creo que, por ejemplo, el hecho de que tú estés retomando a Albers es como una cuestión de que, por un lado, podría parecer como un sacrílego porque no podemos retomar a esos grandes pintores, pero por el otro lado es un súper homenaje porque es una serie muy Ah. grande. Sí, son 3 series de 22 pinturas cada una. Digamos, en cantidad es eso, y además se hicieron trípticos como el que tú tienes, porque había cuestiones que solucionar solamente en esa cantidad de pinturas. Me metí en un rollo no solo analítico en tanto proceso pictórico, que era lo que a mí me interesaba primero, sino también un tanto matemático de aprender a través de de estas ecuaciones la manera en que el color se podía o se debía interpretar y colocar en qué parte de la pintura, Ujú, ¿no? Eso es como yo entendí parte del estudio alberciano. ujú. También se llaman platos sucios porque también te das cuenta que al estar haciéndolos, más allá de que Joseph Albers aparenta ser impecable, tampoco lo es precisamente porque la pintura siempre es un cochinero y debe serlo para hacer pintura. Cualquier pintor que me dirá que tengo razón, creo, o sea, es parte de la gracia de la pintura, ¿no? Hacer aparente algo que no lo es, porque la pintura debe ser sucia, sustancialmente. Y en su pulcritud, combinatoria, geométrica, minimal, no escapa de eso. Los cuadros que tú tienes junto con las otras series, una de ellas está en Jumex, etcétera, se pintan simultáneamente y se van encontrando los espacios y los colores al mismo tiempo, mientras que mezclas los colores. Entonces es todo un ejercicio muy físico también porque Ujú. no puedes detenerte una vez que estás con los amarillos y el verde, no puedes frenarte hasta que terminas los 22 cuadros en los verdes. Entonces Ujú. es muy demandante, es parte de un proceso que me divierte, ¿no? Es como un capataz ahí detrás que te está diciendo, tienes que acabar. Y esa es parte de lo que me gustaba del análisis que hice sobre Joseph Albers y su forma de entender el quehacer, ¿no? Ujú.
Ahora está un poco, de hecho estoy haciendo, más bien debo hacer la tercera serie porque están dos acabadas y una por hacerse, Ujú, porque siempre parten de un cuadro puro que es el rojo puro, el azul puro y el amarillo puro. Estoy con la ujú. serie del amarillo puro por venir. Pero bueno, finalmente a partir de ese cuadro puro amarillo de cuatro franjas, cuatro cuadrados Ujú. amarillos, es que se construye el resto de las combinaciones. Sí, así que ese es más o menos el proceso que lleva esa seriación, ¿no? Ujú. Porque aparte es muy interesante el uso del color de tu obra, porque como que siempre estás jugando como con esa idea de los colores puros, pero también los colores puros como puestos con otros colores. O sea, no sé cómo explicarlo. Como que son muy sólidos, Ujú. por decirlo de alguna manera, y los ocupas muy sólidos tanto en la escultura como en la pintura. Sí, sí, porque también yo le doy un lugar muy especial o muy importante en la ecuación esta a los colores que provienen de una factoría con esa definición. Ujú, Como buen diseñador industrial, creo que ahí sí, para que veas, puedo decir que es por eso. Me ujú, gusta mucho la materia prima de cómo tú no decides cómo sale de la fábrica, sino que también hay un catálogo amplio, si quiero, en donde se manejan ciertos colores, ciertas calidades, ciertas texturas, etcétera. Y la gracia para mí es más bien tomar eso que ya está decidido por otra ujú. situación y llevarlo a otra circunstancia. Eso es lo que más me atrapa, ¿no? Y por eso a veces parece que no es tan sólido, a veces parece no tan limpio, pero es porque dejo ese espacio de Ujú. fallo y de error, ¿no? O de experimentación en las piezas que termino haciendo, ¿no? Ujú. Pero también como de belleza. Estoy pensando en en las últimas piezas que presentaste en la Galería Ronnie, que son estos cuerpos geométricos realizados en una impresora 3D Ah, y que ujú. no te peleas con el hecho de que se vea la manufactura de la impresora. Y creo que, Ah, que es esta especie como de textura de cómo se va construyendo el cuerpo como por capas. exacto, la inyección es en Ujú, capas, se va poco a poco barriendo, ¿no? ujú, Sí, yo creo que eso es parte de la naturaleza de las cosas. Así sea la cosa más artificial del planeta tiene una naturaleza per se. ujú, Es un plástico que además a veces es muy potente, muy duradero, es casi eterno. Se ujú. hacen se hacen los CDs, las capotas del Ferrari, se hacen con eso. Entonces, tiene una multiplicidad de funcionamientos y de calidades. Y eso también me gusta saberlo y me gusta emplearlo. Y sí, a mí me gusta mucho que esa se pueda leer también entre líneas de la propia obra, esa pequeña o leve calidad de algo que tú no definiste, que lo definió un robot por consecuencia quizá del clima o Ujú, de que estaba mal puesta la base donde estaban inyectando. ujú. Son circunstancias que también debes de apropiarte, ¿no? Y darle esa oportunidad de existir, ¿no? Ujú. Oye, y en ese sentido, platícanos también un poco de cuál ha sido como tu colaboración en cuestiones editoriales, porque, por ejemplo, creo, ahorita está abierto el libro Ujú. que hiciste de Utopía con la traducción del CIDE, que es del Sí, Fondo de Cultura Económica, y que jugaste, o sea, por ejemplo, una de las imágenes que más recuerdo es justamente cómo se ve que se abre un hoyo como en la Tierra, entonces se ve un espacio negro y que tiene que ver justamente con el espacio abierto, que sí. regresamos al punto de que es un espacio que no es real, pero que sin embargo ahí lo tienes y se hace presente. Sí, eso es parte de lo que a mí me gusta y que creo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Que no Ujú, importa, yo no tengo lío con que si es figurativo, abstracto, o sea, a mí lo que me interesa es lo que está pasando ujú, en la escena o en la experiencia, etcétera. Y estos dibujos, que algunos provienen ya de otros años, de la época de Nina Menocal justamente, ujú, algunos de ellos, decidí emplearlos en esta edición. Por ejemplo, la exposición que tuve en Bolivia hace 3 años, que se llamó Túnel a cielo abierto, siempre hay un comentario de esas profundidades, de esas ujú, bajezas geológicas. ujú. Este, una de mis metáforas favoritas de Walter Benjamin es justo que la memoria es una mina, ¿no? En el cual penetras.
y vas hallando tus objetos o tus pequeños tesoros ocultos tienes que desenterrar, ¿no? Y bueno, él dice, además es brillante porque, o sea, ¿qué puedo decir? Es tonto lo que pueda decir, pero algo que me encanta que dijo al final de esto, de esta idea, de esta figura, es que la gracia no está en hallar las joyas, sino en saber dónde hay que regresarlas, dónde hay que volverlas a colocar. Esa es la diferencia, ¿no? Esa es memoria, eso es saber usar la memoria. Entonces, bueno, sí, es utopía, imagínate, utopía 500 años, me invitan a ilustrarlo, privilegio es poco, pero al mismo tiempo, lo poco que he hecho en ilustración, yo lo entiendo siempre como que hay que construir un libro aparte. Es un paréntesis que debe de ir a la par de lo escrito por otro y además necesariamente armónico. Entonces es como hacerle una sinfonía a otra cosa, ¿no? Y que creo que Es, tiene como muchísima relación con lo que estábamos platicando de las piezas que tienes ahorita con este Gustavo, porque ujú, tienen justamente la cuestión de que son pequeñas piezas geológicas en la mm, que no estás mostrando la grandilocuencia en forma de, mira qué grandote lo estoy haciendo, sino es la grandilocuencia de la misma forma en sí sí, y que funciona también como esta cuestión geológica de las capas, de cómo se va construyendo. Y de la la otra, propia construcción, sí. y la otra es Ujú, la cuestión de la sinfonía, ¿no? Que cuando las estábamos viendo, estábamos platicando que podrían funcionar como una especie de partitura espacial y que alguien mm. llegara y que lo pudiera como tocar. Me recuerda mucho a este cuadro de Remedios Varo, que es la composición de la música, Ándale, que sí, sí, tiene sí, la sí. partitura volando y que como que nada más va poniendo como las notas y estas Ujú, se ven como flotando. ¿Te parece que flotantes. dejemos la plática ahorita aquí y regresemos para platicar de la exposición con Gustavo? Es que ya Sí, se nos va a claro, acabar sí. la hora. Seguro, sí, sí, regresamos para platicar de la curaduría esta, sí, 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 me Perfecto. parece. Entonces, ahorita te veo. Bueno, listo. Ya se acabó. Ah, hola. Estamos de regreso y vamos a platicar ahora con Fernando acerca de la exposición que está organizando en el espacio de Gustavo Arronis, en el virtual de Gustavo, pero bueno, ahorita nos va a platicar más. Sí, Estos comerciales son más efectivos que los de la tele. sí, más que las